Hola, bienvenidos chicos, doctores, colegas, estudiantes. El día de hoy Medical Content te va a hablar acerca de lo que es la pancreatitis asociada un poco más hacia la medicina interna, ¿ok? Entonces, vamos a ir hablando un poco acerca de esta enfermedad para que podamos evaluar las cosas. Este va a ser el temario que se va a tocar en este especie de seminario, ¿ok? Espero que el contenido sea valioso para ustedes y puedan encontrar lo que están buscando. Entonces vamos a comenzar primero con la definición de pancreatitis en general. Como ven, es la enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria local y sistémica y presenta una evolución clínica variable. ¿Ok? Los pacientes con este tipo de enfermedades realmente eh, pueden presentar eh, diferentes tipos de síntomas que ya vamos a ver un poco más adelante, pero la clínica no es específica muchas veces. Entonces, continuar, como pueden ver aquí, agregué un croissant como modo de entender el páncreas más como de otras formas. Fíjense que es exactamente como la forma del páncreas. Entonces, esto es muy importante, muchachos. Miren, en cuanto a la epidemiología, lo que hice fue comparar los datos entre lo que es el año 2023 y 2020, en donde está la prevalencia, la incidencia y las muertes anuales, ¿ok? En todas las edades y en todo el mundo. Eh, para tratar de entender, en el año 2023, las cifras rondan los 6.100.000, 6.1 millones en cuanto a la prevalencia. La incidencia ya tiene como 2.9 millones y las muertes, no hay tantas muertes porque normalmente la pancreatitis es una enfermedad que suele ser autolimitada, es decir, a las 2 semanas ya está resuelta. ¿Ok? Pero evidentemente hay casos muy severos que llegan a la muerte. Pero lo que quiero que noten, quiero que se enfoquen, con respecto al año 2020. Fíjense que eh, las cifras son menores. Eso quiere decir que a medida que han pasado los años, la presencia de esta enfermedad a nivel mundial ha aumentado. Y se dice que es principalmente por la presencia de factores como el alcohol y por supuesto el consumo de tabaco. Estos son dos factores muy importantes que debemos reconocer a la hora de, de entender esta enfermedad, porque ellos no solo van a instaurar o pueden provocar la enfermedad, sino que además pueden agravarla, llevándola a una pancreatitis crónica. Entonces, siguiendo con la siguiente parte del seminario, entonces vamos con la etiología. La etiología se divide en 4 grupos, como pueden ver. En cuanto a la litiasis biliar, tendríamos que es la más frecuente, con un 63.2% de las veces de pancreatitis es por esta causa. Luego tenemos el abuso del alcohol, un 15%, y otras causas, y la idiopática sería un 10.5%. Ahora, en cuanto a la clínica, debemos evidenciar que existen 3 puntos importantes que debemos destacar, ya que estos nos van a permitir realizar un diagnóstico favorable y poder eh, realizar el tratamiento coherente a estas personas. Primero, y muy característico de esta enfermedad, es el dolor abdominal intenso. Esto se ubica en el epigastrio, ¿okay? O en el hemiabdomen, como pueden leer, y característico de esta enfermedad, irradiado en cinturón hacia la espalda. Y esto es muy importante que lo sepamos porque eh, a la hora de que nos llegue este tipo de pacientes, realmente este dolor es bastante ejemplar y puede ser muy favorable para nosotros que sepamos a la hora de hacer el diagnóstico. En cuanto a otros signos generales, bueno, evidentemente podríamos tener náuseas y vómitos, fiebre, taquicardia, hipotensión, y es muy importante reconocer estos dos signos que les voy a mencionar ahora, que es el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner,
que en el caso del signo de Cullen es la equimosis umbilical y el signo de Gray-Turner es una equimosis en los blancos. Ya vamos a explicar más por qué sucede esto, pero estos son signos de hemorragia en la pared abdominal. ¿Okay? Entonces, evidentemente, eh, para entender la enfermedad debemos entender su fisiopatología. ¿Okay? Eh, y se divide básicamente en dos grupos, entendiendo que todas las etiologías que mencioné antes van a desembocar en la activación de las enzimas pancreáticas. Digamos que esto funciona de la siguiente manera. Eh, Aumenta, ya sea por el cálculo biliar, ya sea por la obstrucción del conducto pancreático, aumenta la presión dentro del páncreas. Esto va a generar una lesión en lo que son las células acinales del mismo, ¿ok? Eh, y se van a liberar las moléculas de catepsina B. Estas moléculas de catepsina B son muy importantes porque permiten activar el tripsinógeno en tripsina. Y debemos reconocer o debemos saber a la hora de estudiar esta enfermedad que la tripsina es una molécula que va a estimular la liberación de enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas son muy potentes y incluyen la lipasa, la milasa, entre muchas otras, pero que van a comenzar a liberarse dentro del páncreas y no solo se van a liberar, sino que se van a acumular en el mismo. Esto sumado a la obstrucción va a comenzar un proceso de autodigestión que va evidentemente a agravar el parénquima pancreático. Simultáneo a esto, es evidentemente el cuerpo va a reaccionar liberando mediadores inflamatorios, como pueden ver ahí el factor de necrosis tumoral alfa y L1 y L6, que van a amplificar la respuesta inflamatoria. También se van a reclutar neutrófilos que se van a activar y van a liberar radicales libres y especies reactivas de oxígeno que van a agravar la situación. Digamos que eh, esto está contenido en el páncreas, pero cuando la inflamación supera esa contención es cuando se agravan aún más las cosas y se produce una inflamación sistémica o lo que se dice una respuesta sistémica, una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta va a generar aumento de la permeabilidad plasmática, aumento de la permeabilidad de los vasos, eh, va a generar una vasodilatación sistémica. Y estos factores son por los que se generan los signos de Cullen y los signos de Grey-Turner, como les mencioné antes. Y además va a haber una afectación renal por se puede generar una injuria renal aguda. Por otra parte, a nivel pulmonar, no solo la inflamación va a afectar el parénquima, sino que además la liberación de las enzimas pancreáticas pueden dañar el tejido pulmonar. Y eh, existen realmente muchas otras fallas orgánicas como la hipovolemia, que es muy importante que vamos a reconocer. Y en cuanto al sistema cardiovascular, va a existir un shock en presencia de las enzimas pancreáticas. Eh, en cuanto a la pancreatitis crónica, que también es muy importante a la hora de entender la pancreatitis general, debemos entender que es un proceso agravante de todo lo que acabo de mencionar. Es un proceso agravante y repetido. Para que la pancreatitis crónica suceda, debe suceder todo lo que mencioné en repetidas ocasiones, y no solo en repetidas ocasiones, sino que esta sea de manera sostenida en el tiempo. Y esto lo que va a generar es que eh, se van a estimular las células estrelladas pancreáticas y estas a su vez van a estimular la matriz extracelular y el colágeno y evidentemente se va a producir una fibrosis. La fibrosis se va a extender de forma progresiva y va a disminuir no solo la función exocrina, sino que también va a disminuir la función endocrina. Eh, Generando así entonces la diabetes mellitus pancreatogénica o diabetes mellitus secundaria a la pancreatitis. Entonces, entendiendo esto que les mencioné, podemos entender las complicaciones que se dividen tanto en locales como sistémicas o fallas orgánicas. La más importante que está en la lámina
es la colección aguda de fluidos peripancreáticos, ya que por este aumento en la permeabilidad que les mencioné, se comienzan a liberar este líquido que es homogéneo alrededor del páncreas. Y las literaturas mencionan que este normalmente debe durar menos de 2 semanas. Si dura más de 2 semanas, estos límites ya están más establecidos y se diferencian en paredes. ¿Okay? Ya están mucho más compartimentalizados. Y se generan entonces los pseudoquistes pancreáticos. Por otra parte, por la inflamación se puede generar, hay un factor trombogénico y además también se puede generar una obstrucción de la salida gástrica eh, por el, la ocupación del páncreas tanto en la salida del estómago como en el duodeno. En cuanto a las fallas orgánicas, digamos que eh, son las que les mencioné antes. A nivel circulatorio tenemos todas, sobre todo la hipovolemia y el aumento de la permeabilidad, que es agravante. A nivel renal, los que les mencioné, y a nivel de la diabetes mellitus secundaria, ya saben por qué se genera. Siguiendo un poco, para realizar el diagnóstico, evidentemente es muy importante que podamos realizar un diagnóstico diferencial, ya que todas estas patologías que ven aquí eh, pueden llegar a confundir a la hora de hacer el diagnóstico, pero realmente las manifestaciones que se ven abajo son las más características de esas patologías que están arriba. Por ejemplo, en cuanto a la colicistitis aguda, es más característico el signo de Murphy, el dolor en el hipocondrio derecho, fiebre elevada en el caso de la colangitis, cetocidosis diabética, evidentemente vamos a tener una glicemia elevada, y la perforación de las vísceras huecas vamos a tener signos peritoneales. Y esto es muy importante, es el plan de trabajo. Se divide en tres grupos, ya que el primero se refiere a la estrecha monitorización, llega el paciente, evidentemente hay que estar pendientes de los signos vitales. En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico, es muy importante para que el paciente no se descompense debido a que va a tener una hipovolemia. Normalmente a estos pacientes se les suministra Ringer lactato con mucho cuidado con la diuresis, eso sí, para poder reponer todos los electrolitos que necesita. En cuanto al dolor, muchas de las veces eh, eh, sucede que los médicos recetan lo que son analgésicos en primera instancia, y a veces no es favorable, ya que a la hora de la anamnesis y entender realmente lo que tiene el paciente, este dolor, que son muy característicos, nos permiten entender mejor la clínica e incluso la etiología de la enfermedad. Pero evidentemente para administrarlo, ya que son de muy alta intensidad, pues es necesario administrar los opioides, pero se recomendaría no administrar morfina, ya que esta puede estimular el esfínter de Oddi, agravando la situación. Y en cuanto a la nutrición, es importante que estos pacientes estén en ayuno para que tengan un descanso digestivo y el páncreas pueda también descansar. Normalmente suelen usarse sondas nasogástricas o sondas nasoyeyunales que no permitan agravar el sobrecrecimiento bacteriano, ya que durante toda la inflamación que puede tener el páncreas, eh, y evidentemente se genera una necrosis que va a fomentar este crecimiento bacteriano. En cuanto a los exámenes de laboratorio, evidentemente es muy importante la hematología completa. Ya vamos a hablar un poco más de esto un poco más adelante. La amilasa y lipasa sérica es muy importante para realizar el diagnóstico, ya que esto es muy importante. De hecho, anoten esta parte, porque el diagnóstico de la pancreatitis se basa en 3 ítems, ¿ok? Que ya vamos a incluso desglosar un poco más. La amilasa y la lipasa sérica, que tienen que sobrepasar eh, 10 veces sus valores normales. ¿Okay? Este dolor característico eh, abdominal de alta intensidad, que se irradia la espalda en forma de cinturón, y por supuesto que se note alguna evidencia de agrandamiento pancreático o algún edema pancreático a nivel de exámenes imagenológicos como los el eco o la tomografía. Si esos tres factores ya están
digamos, aprobados para pancreatitis, pues ya se realiza el diagnóstico. ¿Okay? Por otra parte, también se debería hacer química sanguínea e incluso se debería hacer transaminasas hepáticas, sobre todo, o funcionamiento hepático, sobre todo para evaluar si la etiología es biliar. ¿Okay? En cuanto a los exámenes imagenológicos, ecografía abdominal es muy importante, ¿ok? Ya que nos permite no solo evaluar las vías biliares, sino que también nos permiten evaluar el crecimiento del páncreas en, en, en la cavidad abdominal. La tomografía computarizada con contraste es muy importante y sobre todo se hace de 48 a 72 horas después del ingreso del paciente, ya que eh, esta es súper necesaria, ya vamos a hablar de ella incluso más adelante, para realizar el diagnóstico. Está lo que es la resonancia magnética con la angioresonancia o incluso con la angiopancreatografía retrograndoscópica, que nos permite evidenciar las vías biliares y sobre todo el páncreas, pero estas sobre todo se hacen para a la hora de si uno va a hacer una intervención quirúrgica, ¿ok? Ahí no lo mencioné, pero si no se disponen de estos exámenes imagenológicos, también se podría hacer una tomografía normal, abdominal, donde se permite observar eh, también ciertas áreas. ¿Ok? E incluso se podría hacer unos rayos X, un rayos X abdominal que permita demostrar la pancreatitis en el abdomen. Por otra parte, siguiendo, evidentemente les traje aquí un páncreas normal, ¿ok? Para que lo puedan ver. Fíjense que tiene una forma de croissant, como les mencioné al principio. Y realmente es muy importante que lo vean porque en base a esto es que se van a basar ciertos criterios de clasificación que les voy a enseñar ahora. Fíjense, aquí les traje la clasificación de Baltasar, que es muy importante a la hora de la pancreatitis y evaluar su severidad. ¿Ok? La clasificación de Baltasar se basa en varios grados, va desde el grado A hasta el grado B, y cada grado tiene su puntuación y características. Como pueden ver, el grado A sería la pancreatitis normal, eh, el grado B sería, sería un páncreas solo aumentado de tamaño, ¿ok? Ya esto sería un punto. El grado C sería un páncreas aumentado de tamaño con una leve inflamación o incluso con grasa peripancreática, como se ven en las flechas en el grado C, y ahí serían 2 puntos. En el caso del grado D, fíjense, las flechas amarillas, ya hay presencia entonces de colección líquida peripancreática, que es lo que les mencionaba antes. Ya estos son 3 puntos. Y el grado E serían 2 o más colecciones líquidas peripancreáticas o además gases retroperitoneales. Fíjense que aquí hay gases abdominales también. Entonces, ya estos serían 3 en el caso de grado D y 4 en el caso del grado E. Además de esto, se evalúa los grados de necrosis. Entre los grados de necrosis tenemos menor a 0 al 30%, digamos que son 2 puntos. Del 30 al 50% son 4 puntos y mayor al 50% son 6 puntos. Al final, tendríamos que el índice de severidad con respecto a la tomografía va de que 0 a 3, la interpretación es que es una pancreatitis leve con una mortalidad estimada de menos del 3%. De 4 a 6 puntos, la pancreatitis moderada con una mortalidad estimada de 6 a 17% y de 7 a 10 una pancreatitis grave con una mortalidad estimada de mayor a 17%. Como pueden ver, los grados de necrosis que también se ven en la tomografía, ¿ok? Se van a sumar a los grados que les estoy mostrando acá y eso va a ser la puntuación total para que ustedes puedan hacer la clasificación a la hora de hacer el diagnóstico. Pero existe otra clasificación que es la según Atlanta, que para evaluar los grados de severidad. Como pueden ver, leve es ausencia de complicaciones locales o sistémicas y ausencia de insuficiencia orgánica. Moderada, presencia de complicaciones locales o sistémicas y ausencia de insuficiencia orgánica. Y en caso de la grave es presencia de ambas, presencia de complicaciones locales o sistémicas y compromiso orgánico general. Finalmente,
Les traje un caso, un resumen de caso para que lo puedan leer, para que lo puedan observar. Realmente destacado del caso, evidentemente les voy a ir mencionando por encima. Igual lo pueden pausar el video para que puedan detenerlo. Eh, Fíjense que este paciente llega con dolor abdominal epigástrico de aparición súbita, de gran intensidad, de carácter constante y punzante, que irradia en cinturón hacia la región dorsal. Como les dije, eso es un signo realmente bastante importante y bastante sugerente de pancreatitis. ¿Ok? Cuanto a los antecedentes, miren, lean los tóxicos. Fíjense, el consumo de alcohol desde hace 20 años y de 3 a 4 tragos diarios. Eso es muy, ya sabemos que esto es muy sugerente y muy potenciante de la enfermedad. En cuanto al examen físico, bueno, digamos que lo que puede llamar la atención es la presión arterial, pero el resto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura pueden estar acordes a la condición del paciente. Sin embargo, es muy llama mucha atención lo que es el dolor intenso a la palpación profunda y en el hipocondrio izquierdo. Siguiendo un poco, entonces, fíjense los paraclínicos. Tenemos una amilasa y una lipasa sérica por 10, o sea, por encima de los valores normales, pero por 10 de los valores normales. Fíjense que son de menos de 100 y menos de 60 y están en 980 y 1450. Hay leucocitosis, como les comenté, puede existir un sobrecrecimiento bacteriano. Miren, el funcionamiento hepático con las transaminasas está muy por encima, entonces ya sabemos que eso podría ser sugerente de una etiología biliar. Fíjense, la bilirrubina incluso está aumentada, los triglicéridos están aumentados y la creatinina está ligeramente aumentada, que nos puede indicar acerca de una función renal alterada. En los imagenológicos, fíjense que la vesícula biliar está distendida, conducto colédoco está dilatado y se puede evidenciar incluso que el páncreas está aumentado de tamaño. En el TAC abdominal, 48 horas posteriores al ingreso, se evidencia un edema difuso pancreático con un infiltrado inflamatorio peripancreático de clasificación Baltasar grado C. Entonces, teniendo todos estos datos, como les mencioné, realmente ya podemos hacer una impresión diagnóstica coherente y justa. ¿Qué impresión diagnóstica le darían ustedes? Espero que se guíen incluso con la clasificación de Atlanta. ¿Okay? Ya hay colección de líquidos peripancreática. Esto, según esta clasificación, pausen el video si lo quieren adivinar, es pancreatitis aguda moderada de probable origen biliar con factores agravantes metabólicos como hipertrigliceridemia y tóxicos, que en este caso sería el alcohol. El plan de trabajo sería hospitalización en unidades de cuidados intermedios, incluso intensivos, dependiendo del paciente. Reposo intestinal, como les mencioné, si en el caso se colocaría una sonda nasogástrica o una sonda nasojejunal, como les mencioné. Hidratación agresiva con Ringer, ajustado a la diuresis, por supuesto, muy importante que esté ajustado a la diuresis. La analgesia y el soporte tienen que ver con el apartado farmacológico para reducir el dolor del paciente y tratarlo de esa forma. Búsqueda de la etiología ya lo hicimos, ya reconocimos, e incluso ya le dimos la impresión diagnóstica coherente a este paciente, y para la vigilancia de complicaciones hay que tener un control de la amilasa y la lipasa cada 48 horas, que realmente es muy importante. En cuanto al monitoreo de los signos de sepsis o falla orgánica, es muy importante para seguir evaluando al paciente, y se realizan TAC de control si persiste la fiebre o dolor tras 72 horas. Entonces, realmente aquí concluimos con el tema de pancreatitis. Espero les guste. Estamos iniciando una nueva travesía con los videos. Apóyenlo full. Denle me gusta y comenten, por supuesto, qué les ha parecido para generar un nuevo feedback en los videos. Fíjense, vamos a terminar con una frase: si no conviene, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas; sé dueño de tus inclinaciones. El emperador Marco Aurelio. Espero que les haya gustado. Comenten y compartan. Gracias. Medical Content a tu favor.